Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En su nombre. Y al nombre de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Aleluya. El Señor es bueno, mis hermanos. El Señor es bueno. Y para siempre son su misericordia. Dios ha estado obrando de una manera poderosa en esta iglesia evangélica Cristo Vida Eterna, para honra y gloria de su nombre. Y hoy, después de los cánticos, de la alabanza, de las intercesiones y de las adoraciones, vamos a estar exponiendo brevemente la palabra del Señor. La palabra de Dios, que son más cortantes que una espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos y la coyuntura, y que discierne los pensamientos y la intención del corazón del hombre o de la persona. Vamos a estar hablando brevemente de la oración, de lo que provoca la oración. ¿Qué produce la oración? Tanto en el hombre o la mujer que busca a Dios en oración, ruego y súplica, y lo que Dios es capaz de hacer a través de esa intimidad con Él. Gloria al Señor. Porque Dios lo que mira es la intención, el propósito por la cual nosotros estamos orando. Y vamos a leer en el mismo libro de los Hechos, donde leímos ahorita, para que podamos entender ¿para qué es la oración? Para que Dios instituyó la oración. ¿Y qué es la oración? Se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dicen así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Juan y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gloria al Señor. Y dice ese mismo capítulo, en el 24, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál es de estos dos has escogido. Gloria al Señor. Y más para adelante dice: cuando llegó el día de Pentecostés, en Hechos 2, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Gloria al Señor. Padre, gracias a Dios. No bendecimos tu palabra porque ellas son benditas, Señor. Son las que han creado los cielos y la tierra y toda tu plenitud, el mundo y en lo que Él habita, Señor. Ministra mi mente, así como tú lo has hecho desde la antigüedad hasta los apóstoles, tu iglesia primitiva y hasta ahora. Aquellos hombres, Señor, que están buscando, Señor, tu rostro, que están buscando hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. La oración. La oración es una conversación entre dos personas. Y sabemos y entendemos que hay tres personas en una sola persona, y que es Dios nuestro Padre Todopoderoso. Y Jesús había dado un mandato a los discípulos: no salgan hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo de Dios, la cual fue realizado y manifestado en Hechos capítulo 2. Pero ¿qué llama la atención? Llama la atención que desde la antigüedad aquellos hombres
que conocían a Dios, y tenían esa intimidad con Dios, ellos expresan en oración y ruego para que Dios lo librase de alguna situación que ellos o la nación de Israel, conformada por las 12 tribus, tenían un enfrentamiento con alguna otra ciudad, o tenía alguna situación interna, o con algún familiar o alguna persona específica. Una de las oraciones que me impactan fue la oración de Esther allá, cuando ella no podía tener hijos, cuando ella tenía la afrenta de su sierva y la sierva la mofaba. Y de año tras año, aquella mujerana haciendo ofrenda, sacrificio a Dios, y no podía obtener respuesta de Dios. Porque dice el Salmo 51, porque lo único que Dios no desprecia es un corazón contrito y humillado. Porque David había dicho en ese mismo Salmo 51, ofrenda y sacrificio y holocausto no te agradó. Lo que a ti te agrada es un corazón contrito y humillado. Y Dios ha establecido que una relación con Él viene a través de la oración, de una conversación entre dos personas, sabiendo primeramente a quién nosotros lo estamos dirigiendo. ¿Quién es Dios para nuestra vida? ¿Quién es nuestro creador? ¿Quién es el que nos suple? ¿Quién es el que tiene el poder para deshacer las obras de las tinieblas? ¿Quién es el que tiene el poder para sanar? ¿Quién es el que tiene el poder para curar? ¿Quién es el que tiene el poder para levantar al que está en el suelo? ¿Quién es el que tiene el poder para libertar? ¿Quién es el que tiene el poder para enriquecer? ¿Quién es el que tiene el poder para dar sabiduría? ¿Quién es el que tiene el poder para nosotros poder enfrentar todas las circunstancias de esta vida? Es una oración, es una conversación con una persona. Una persona que nosotros entendemos, que tenemos confianza en Él, porque Él no desampara a nadie que le busque de todo corazón. Porque Él no va a escuchar. Él no va a escuchar, pero Él sabe ya todas las cosas. Y esa oración con nuestro Padre, con nuestro Dios, no es para informarle la situación que nosotros tenemos. No es para decirle lo que nos está pasando. No es para decirle que tenemos un dolor. No es para decirle que hemos caído en pecado. No es para decirle que hemos caído en una deuda. No es para decirle que hemos fracasado. Es para nosotros entender en la situación que nosotros estamos y quién es el único que nos puede sacar de esa situación. Porque Dios lo conoce todo. Dice la palabra de Dios en Hebreo 4:13 que todo está desnudo, que todo está visible ante aquel que nosotros tenemos que dar cuenta. Y esa oración, esa conversación con nuestro Padre tiene que traer reverencia ante Él, pero también confianza. Reverencia sabiendo que es el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, que es el que tiene el poder para abrir y cerrar, pero también que es amor, que es misericordioso, aunque es fuego consumidor. Porque no podemos dejar un atributo y tomar uno. Tenemos que saber todos los atributos del Dios a quien nosotros le servimos, que es santo, 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 santo. Gloria a Dios. Y Ana fue allá y se rindió y derramó su corazón. Si te dignares y me diere un hijo y abriera la matriz, yo te lo dedicaría. En Segunda de Crónicas capítulo 20, el rey Asab se vuelve ante Dios al ver la multitud que venía contra él y el pueblo. Y Josafat se humilla ante Dios. Señor, nos volvemos a ti. Porque él también tenía un ejército grande, pero era más grande el ejército que venía contra él. Muchas veces nosotros nos sentimos con fuerza,
Muchas veces nos sentimos con la sabiduría, muchas veces nos sentimos con la inteligencia, muchas veces creemos que podemos con la situación y muchas veces la enfrentamos sin antes irnos delante de la presencia de Dios a pedirle consejos a Dios. Sin embargo, este hombre fue delante de la presencia de Dios. Señor, él reconoció: Señor, no podemos contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y por eso nos venimos a ti, para que tú nos ayudes, para que tú pelees por nosotros. Y es que Josafat se iba a quedar con los brazos cruzados. No. Dios le dio ordenanzas a Josafat para que hiciera con el pueblo: vayan delante de mí cantores, alabándome, adorándome. Tuvieron que adorar a Dios. Tuvieron que alabar a Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Pero todo Israel se puso a adorar a Dios juntos, unánime. Así también Dios nos manda a nosotros como iglesia, juntos, reunirnos en un punto, sea aquí, sea en un hogar de nosotros, sea en un lugar apartado. Vamos a reunirnos y a orar a Dios por nosotros. Gloria al Señor. Y eso le demuestra a Dios que tenemos unidad, que tenemos un mismo propósito, que tenemos un mismo pensamiento. Y eso es lo que hacían aquellos grandes hombres que temían a Dios, que temían separarse de Dios, porque vieron la grandeza de Dios haciendo prodigios y milagros que ellos solos no podían hacerlo. Y si nosotros estamos aquí es porque nosotros hemos visto milagros de Dios en nuestras vidas. Nosotros hemos visto en algún momento cómo Dios ha hecho milagros en nuestra vida, en nuestra familia. Y cuando estamos aquí le estamos diciendo a Dios: yo creo en ti, yo te voy a agradecer, aunque no tengo cómo pagarte, pero voy a ir a tus pies, me voy a humillar ante tu presencia, Señor. Y fue todo Israel ahí con Josafat, que se reunieron, oraron, ayunaron y fueron a adorar a Dios en medio de la dificultad, a enfrentarse a un ejército más poderoso que ellos. Y Dios le dio la victoria. ¿Tú sabes por qué? Porque obedecieron a Dios adorándolo primeramente, reconociendo que Él es el Todopoderoso, reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señor, reconociendo que no hay otro Dios que pueda salvar al hombre. Y por eso Dios le dio la victoria a todo hombre y a toda mujer que se humilló delante de la presencia de Dios. Y allí donde nosotros leímos, nosotros vemos como los discípulos obedecen a Cristo. Dice que en el aposento alto donde moraban los apóstoles, y esos 120 fueron junto con ellos, porque entendían la responsabilidad, entendían el compromiso que tenían con Cristo, ya sirviéndole a Él. Hay una diferencia de aquellos con nosotros, de que nosotros nos vamos a reunir y tenemos que reunirnos como ellos se reunieron. No hay diferencia, mis hermanos, es la misma. Depende de nuestra relación, depende de nuestro compromiso con Dios. Jesús es Dios, y sin embargo Él pudo haberlo hecho todo solo, y sin embargo Él nos demostró a nosotros que solo no podemos. Reunió primero a 12, representando a 12 tribus de Israel, pero esos 12 también Él le ordenó ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere ya ha sido salvo, el que no creyere ya ha sido condenado. Dios respalda la oración
y más cuando es en conjunto. Porque Jesús dijo: Padre, que todo el que diga ser mi discípulo sea uno, como tú y yo somos uno. Entre nosotros puede haber diferentes pensamientos, pero un mismo propósito. Un mismo propósito: exaltar el nombre de Cristo. Todos nosotros tenemos que tener la disponibilidad negarnos a nosotros mismos. Kenny tiene un proyecto para la iglesia, pero Leonardo tiene otro. Bla tiene un proyecto que se parece a los dos, pero nuestra hermana Mami tiene un proyecto que se parece más de Kenny. Miguel Antonio tiene un proyecto, pero que se parece más al de Kenny. Pero todos son buenos. Pero todos son buenos. Pero si hay uno que se va alejando del propósito de Dios, entonces nosotros tenemos que elegir el que se acerca más al propósito de Dios. Y aquel que se alejó un poco de Dios y ve que tomamos la decisión de tener el proyecto del que se acerca más a Dios, él tiene que unirse, porque es el mismo propósito a Dios y él lo sabe. Y por eso Dios se ha manifestado siempre y cuando aquellos hombres y mujeres se unan en oración a buscar la voluntad de Dios. ¿Usted cree que Dios se va a quedar de los brazos cruzados? Dios no se va a quedar de los brazos cruzados, porque Jesús dijo: Padre, que te conozcan a ti. Y si van a conocer a Dios, los proyectos y los planes de esta congregación o de cualquier otra congregación, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios va a suplir tanto a la iglesia como a cada individuo de la iglesia. Porque no solamente podemos y tenemos que orar para que Dios use, no es para que Dios nos use a cada uno de nosotros donde quiera que nosotros vayamos. El juntarnos, fíjense que cuando ellos se juntaron para la llegada del Espíritu Santo, donde se materializó en Hechos capítulo 2, después cada uno de ellos fue esparcido y cada uno de ellos dio testimonio y Dios lo usó donde quiera que fuera. A nosotros, ¿cómo nos usar? Como él establecido. Pero tenemos que unirnos en oración. Tenemos que unirnos más. No escuchar las voces necias. No escuchar las voces que puedan llevar división. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser astutos con las conversaciones. Porque debemos de ser uno. En todo. No estoy hablando de que aquello, en todo tenemos que ser uno. En todo nosotros tenemos que ser hombres y mujeres humildes. Estimando a nosotros mismos que nosotros también podemos estar en aquella situación que esté un hermano o que esté en otra congregación. Pero nosotros aquí tenemos una determinación, y es que el reino de los cielos se expanda. Que las personas que nos vean a nosotros desde aquí donde nosotros vayamos digan: ahí verdaderamente va un discípulo de Cristo. Ahí va una discípulo de Cristo. Amén. Esa iglesia está unida. En esa iglesia no hay diferencia, aunque la haya, porque la hay, pero siempre he dicho con un mismo propósito, que es la salvación y la vida eterna, y es para que el nombre de Cristo sea glorificado. Amén. Aquellos hombres que dan la palabra de Dios, podemos verlo en el libro de los Hechos, donde estaba Cornelio, un hombre gentil. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Orando. A las 3 de la tarde dice que se le apareció ¿qué? El ángel. Y habló con él. O sea, la oración constante. ¿Y tú sabes por qué fueron salvos él y su casa? Porque también entiendo yo
que le enseñó el temor a los de su casa. Él enseñó con su ejemplo. Y cuando fue Pedro allá, ya el Espíritu Santo había preparado todo. ¿Por qué? Por la oración, por la intimidad. Señor, a lo mejor con él, Señor, yo soy gentil, pero yo creo en ti. Señor, yo no pertenezco a Israel, pero yo creo en ti. Yo confío en ti. Yo confío en Cristo. Yo confío en ese sacrificio vivo que hizo tu Hijo amado. Ah, verdad. Y comenzó a demostrarlo. Dice la palabra que había construido sinagoga y que daba a los pobres. Sí, era piadoso. Se apiadaba de las personas necesitadas principalmente. Pero esos hombres que dan la palabra de Dios, como Pablo y Silas por predicar el evangelio, lo azotaron, lo golpearon, lo metieron preso en lo más profundo de la cárcel, y golpeado y atado de pie y de mano. ¿Tú sabes qué ellos hicieron? Dice la palabra de Dios, comenzaron a orar. Y orar significa hablar con Dios. A lo mejor yo me imagino a ellos diciéndole: Señor, hemos sido azotados, hemos sido perseguidos, hemos sido golpeados, hemos pasado hambre, hemos pasado frío, hemos pasado desnudez, pero estamos aquí resistiendo no con nuestra propia fuerza, sino porque tú, Señor, nos has sostenido, Dios. Y después comenzaron, gloria al Señor, a cantar cánticos, himnos espirituales. Y dice la palabra de Dios que Dios, al ver la valentía, que Dios, al ver que ellos habían confiado en Cristo, dice que hubo un terremoto, que hasta los cimientos de la cárcel se removieron, y que las cadenas y los grilletes, no solamente de ellos, sino también de aquellos esclavos, también fueron soltadas, fueron caídas, gloria al Señor. Es para que ustedes vean que cuando nosotros nos unimos en oración, en ruego y súplica, y cantando himnos espirituales, también las cadenas de nuestra familia, las cadenas de los que están presos allá afuera, Dios las va a romper, gloria a Dios. Pero es cuando la iglesia se mantiene unida, gloria a Dios, en humillación, en oración, creyéndole a Dios, que Él es el que lo hace todo posible. Por eso fueron las cadenas de aquellos hombres rotas, porque dice que ellos estaban escuchando. Ellos no se decían: pero ¿cómo es posible que nosotros estamos aquí, tenemos un tiempo, y vemos como estos hombres que están golpeados, que están en la parte más difícil de la cárcel, en vez de llorar, en vez de gritar, en vez de quejarse, están orando y cantando himnos a Dios? Cuando aquellos ven cómo nosotros nos comportamos unánimes juntos y allá afuera, ¿sabe qué? Es Dios rompiendo cadenas, es Dios pudriendo yugo, es Dios deshaciendo las obras del diablo, de Satanás, es Dios rompiendo el sistema de este mundo corrupto y corrompido, nosotros siendo usados. En esta mañana nosotros tenemos que hacer un compromiso con Cristo, el que nos ha redimido, el que nos ha salvado, el que nos ha llamado. Así como le digo a aquellos discípulos: ven, sígueme, ven, ven. Hoy la salvación ha llegado a tu hogar. Pedro es encarcelado, es preso. ¿Por qué preso es cancelado? Es cancelado. Porque a Santiago, días antes, lo apresaron y le cortaron la cabeza, y al pueblo le agradó. El pueblo se puso contento, principalmente los religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, se pusieron contentos. Y al rey ver eso, volvió a buscar a Pedro, salió a buscar a Pedro y le encarcelaron. Pero ¿qué estaban haciendo los hermanos en la casa de María? ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando,
estaban clamándole a Dios por Pedro, dice la palabra del Señor. No es coincidencia, es una cronología de ambos eventos. Pedro encarcelado y los hermanos orando, intercediendo. Es una enseñanza que Dios nos da a nosotros. Para que nosotros nos fortalezcamos más unidos en la oración. El compromiso no es con el pastor. El compromiso es con Cristo. Porque aquellos hombres y mujeres habían comprendido el compromiso que ellos tenían con Cristo. Porque ellos habían sido de las personas que vieron a Cristo y lo escucharon a Él y vieron todo lo que Él hizo. Entonces ellos asumieron el compromiso. ¿Me entienden? El compromiso de la oración. Virtud de hablar en su casa. Mami, yo sé que tú estás cansado, pero vamos a agarrar 15 minutos para orar juntos. Mami, a una de sus hijas, cualquiera que sea, llega. Mami, ahí enseñándole. Tú también, Kenny, busca un hermano de nosotros. Fulano, Miguel Antonio, Leonardo, a Santo Castillo o Leandro. Vamos a orar. Señores, la oración es la llave que abre cualquier puerta que Dios quiera abrir a nosotros. Oye, la oración desde el principio ha sido el mecanismo que Dios nos ha dado a nosotros para nosotros poder acercarnos a Él y poder obtener lo que nosotros necesitamos. El compromiso con Cristo, el compromiso con Dios. El Espíritu Santo, Él está anhelando ver a hombres y a mujeres juntos, unidos, con un mismo propósito, para que el nombre de Cristo sea glorificado, para que el nombre del Padre sea glorificado, para Él manifestarse, no al tiempo de nosotros, sino nosotros perseverando. Como dice, ellos perseveraban. Es la perseveración que Dios busca. Porque muchas veces, lamentablemente, nos unimos superficialmente para lograr un objetivo X y después se acabó. Cuando se logran los objetivos, se separan. Pero Dios lo que quiere es la perseveración. La perseveración. Personas en el Antiguo Testamento como Nimrod, que fue el artífice de construir la torre de Babel. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todos tienen un mismo pensamiento, un mismo sentido, y lo van a lograr. Descendamos y confundámonos para que la obra se termine. Entonces, si nosotros nos proponemos en oración, en ruego y súplica, para que Dios se manifieste en nuestras vidas y en esta iglesia, ¿ustedes creen que Dios no lo hace? No pensemos en multitudes, pensemos en nosotros. Salir donde tengamos que salir, estar aquí si tenemos que estar aquí, porque es con nosotros que Dios lo quiere hacer. Amén. Es con nosotros. Amén. ¿Pues sabe por qué es con nosotros? Yo se lo voy a mostrar por la Biblia. Lo primero que Jesús hizo para mostrarle a ellos el poder de Jesús, lo mandó de duendo.
los 70 de Wendell. Eran 70. Él pudo mandarlo de 10 en 10 o de 20 en 20 o de 15 en 15, pero lo mandó de todo en todo, para que uno dependa del otro, pero por el Espíritu en Cristo. Para que no vea uno, no ve el otro, pero lo podemos ver en la antigüedad. Dios no quería que Israel, con todos sus ejércitos, derrotara por sí solo a los enemigos. Dios le ponía condiciones. No, espérate, porque después lo podemos ver con Gedeón. Gedeón tiene un ejército de 32,000 hombres. Y Dios lo redujo a 300. Un ejército grande tenía el enemigo. Pero ¿qué Dios está demostrando? Dios mismo dice, no, lo que pasa es Gedeón, es que este pueblo, si puede, yo le doy la victoria. ¿Sabe qué va a decir? Fue con mi fuerza. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Dios le dio el poder a Nabucodonosor para que hiciera lo que Dios le había mandado. Y cuando terminó, ¿tú sabes qué dijo Nabucodonosor? Con mi fuerza y con mi economía, con mi poder. Dice que se escuchó una voz, que no terminó de decir esto cuando Dios escuchó una voz. Tú no ves que desde hoy se te ha quitado tu trono. O sea, Dios quiere que nosotros entendamos que desde Él es que viene el poder. Yo le decía a Miguel Antonio, no sé si fue a él, yo le decía, o a Santo Castillo, o a Kenny, que lo único que nosotros tenemos es que de nosotros es el pecado. Pero después todo es de Dios. Nosotros no tenemos otra cosa que Dios, si no es pecado. Lo podemos ver bíblicamente. Todo es de Dios. Todo fue devolvido el pecado porque Dios es santo. O sea, nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Nosotros lo que tenemos que confiar en Él. Por eso Jesús dijo que es para el que cree en Él. Marcos 9:23. Amante de María le ha dicho, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es para el que cree. ¿Ustedes vieron alguno de lo que Jesús sanó o resucitó? Hacer algo para recibir el milagro de Dios, de Jesús. Solamente hay que creer en Él. Bíblicamente, creer en Él, creer en Dios. En Hechos 16, cuando el carcelero escuchó la voz de Pablo, que le dijo, no te mates, que estamos aquí. El carcelero le preguntó y le dijo, ¿qué debo de hacer para obtener lo que ustedes tienen? ¿Saben qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo. ¡Ya! Dice que lo llevó a su casa y ya todo el mundo creyó. Es para el que cree. Y de ahí viene una vida cambiada, una nueva criatura. Y nuestra relación con Cristo es en oración, ruego y súplica, acción de gracia. La oración, mis hermanos, es una conversación. No solamente para nosotros pedir. Para nosotros nada más pedir, dame, mira esto, no, es una conversación entre dos personas. Entonces tenemos que esperar cuando nosotros conversemos con esa persona, digamos nuestro parecer, nuestro sentir, nuestra dolencia, nuestra situación. Entonces tenemos que esperar que aquella otra persona no diga qué hacer o no dé su sugerencia. Y muchos de nosotros nos postramos y es toma, dame, toma, dame. No le damos oportunidad a la otra persona a que nos dé su parecer. Es una conversación. Y esos consejos que Dios nos va a dar a nosotros en nuestra relación en oración es muy importante. Porque Él no va a decir, léete tal capítulo, vete a tal pasaje. O cuando viene algún hermano, te da una palabra y es Dios hablándote. La oración, mis hermanos, es importante en nuestra vida. Es el combustible que nos va a llevar a nosotros a la salvación y la vida eterna y hacer la voluntad de Dios. La oración. No es posible que nosotros estemos orando a Dios y nosotros no estemos actuando conforme a la voluntad de Dios.
No puede ser que nosotros vamos a decir, yo estoy orando a Dios, yo duro 1 hora, yo duro 2 horas, yo duro media hora orándole a Dios. Y los demás viendo tu comportamiento. Está hablando mentira, no está orando. Él está hablando solo. Está hablando solo, mi hermano. Es como tú te pares a hablar con esa bocina. ¿Quién te va a contestar la bocina? No te va a contestar nada. Es igual que hablar con un palo, una mata de plátano. Si tú te pareces a la mata de plátano, mía, me está pasando esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Quién te va a contestar la mata de plátano? Cuando tú te vayas, no te va a decir nada. Nosotros tenemos que tener una conversación con Dios. Cuando le digamos a Dios lo que nos pasa, esperemos la respuesta de Dios. El silencio ahí, escuchando ahí. Si Dios no quiso no hacer nada, gloria al Señor. A lo mejor cuando te pares de ahí, Él te va a hablar en una adoración. O te va a hablar cuando vienes con tu propio hijo, te va a hablar de tu hermano, tu vecino. Te va a hablar Dios. Nos va a buscar la manera de hacerlo. Pero hablemos con Dios. Pero también escuchemos a Dios. Escuchemos a Dios. Dios le bendiga y que Dios le guarde. Teníamos un predicador invitado, no llegó, no sabemos la razón, pero Dios la conoce toda. Recuerden que los martes y los jueves tenemos estudio. Tenemos estudio martes y jueves porque queremos implementar, avivar las damas, avivar los caballeros. Pero mediante los estudios es que nosotros nos vamos a formar. Nos vamos a formar para poder experimentar esos cultos de dama y esos cultos de caballero. No podemos simplemente, por el hecho de no asistir a los estudios, pero sí asistir a los cultos quizá una vez a la semana. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos crecer? Padre, te damos la gracia, te damos la gloria, la honra, te damos la alabanza, la adoración, la exaltación, Señor, por este gran día que tú nos has brindado a cada uno de nosotros, Padre eterno, para venir aquí a esta iglesia evangélica Cristo Vida Eterna, a adorarte, exaltarte, a glorificarte, a que tú nos sanes de adentro hacia afuera, para que tú nos fortalezcas, nos sigas dirigiendo, guiando a toda justicia y a toda verdad. Mira a los hermanos que no pudieron llegar, no pudieron venir, te lo presentamos. Tú conoces las causas y las situaciones que estarán pasando, Señor. Mira lo que hemos podido, Señor, despojarnos de nuestros quehaceres, Señor, que tú nos has limpiado el camino también a nosotros y aprovechamos el momento. Tú conoces nuestra situación, te la presentamos para que tú, Padre eterno, nos ilumine y nos guíe y nos permita ver tu amor, tu poder y tu misericordia en nuestra vida, en nuestra familia. Mira que no vamos a despedir nunca jamás de tu presencia, sino uno de nosotros. Ya una nueva cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se vayan porque hay un pequeño brindis, no se vayan. Dios les bendiga. Mis hermanos, quiero decirle algo, no se vayan.